Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a tener unos minutitos aquí en esta sala más pequeña para poder conversar con los y las autoras que son parte del, del capítulo, digamos, o de este dossier que ha emergido desde el seminario realizado en enero. Este espacio se titula, o le pusimos un nombre de fantasía, denominado Formación de nuevos y nuevas docentes. Ya, básicamente porque en este espacio reunimos a los profesores que trabajaron temáticas relacionadas con la formación de profesores noveles o formación inicial docente. Ya, la idea es que podamos primero establecer un mecanismo de preguntas. La idea es que pueda surgir de las preguntas que los participantes que no han escrito le puedan hacer a los autores y autoras que están aquí presentes, ya respecto a las experiencias que ellos realizaron y que están en la publicación. Eh, en nuestra marketing, digamos, del evento, mandamos también algunos elementos interactivos donde estaban los videos de presentación de las experiencias, donde cada uno de ellos y ellas manifestaba de qué se trataba y cuál era el espíritu del trabajo que ellos realizaron. Por lo tanto, la idea es que quienes están participando en este grupo, en esta sala, puedan hacer las preguntas que estimen convenientes para poder dinamizar, digamos, este espacio, ¿ya? Pueden hacerlo a través del chat. El chat está habilitado siempre. Pueden hacerlo a través del levantamiento de la mano. Desde este mismo momento, eh, y yo voy a ir transmitiéndole las preguntas si es que usted no puede habilitar su micrófono, eh, pero también si es que no hay preguntas iniciales, yo tengo un pool de preguntas que también puedo hacer, pero la idea es que salga de ustedes en primer momento. Así que les dejo la palabra para que podamos iniciar este espacio. Este espacio dura hasta las 12, les digo, hasta las 12:30, un poquito antes yo creo, vamos a hacer el cierre del evento. Así que tenemos un espacio de tiempo considerable para poder conversar. Les dejo la palabra a quienes quieran hacer preguntas. Bueno, parece que no hay preguntas iniciales, pero esperemos que en algún momento sí las haya. Así que voy a partir yo con una pregunta general. La idea es que puedan tomarse unos minutitos para poder responder, obviamente. Y, y si tienen preguntas entre ustedes mismos como expositores, también las pueden hacer a sus colegas. La pregunta, bueno, que viene como anillo al dedo en este contexto como más híbrido, un poco cambiante, y de lo cual también estaban hablando nuestros expositores hace un ratito, es la siguiente. ¿Qué recomendaciones ustedes como docentes que han experimentado estas propuestas y que las crearon, digamos, las diseñaron, las implementaron y las evaluaron, qué recomendaciones le darían a sus colegas, a sus estudiantes, en el momento de poder realizar este tipo de innovación en el aula, ya sea en aulas físicas, ya sea en aulas híbridas, como en la modalidad en la que estamos ahora en muchos colegios, o en modalidad virtual? Puede partir cualquiera que quiera hacerlo y podamos, después cada uno puede ir dando su parecer, ¿ya? Profesor Alejandro, partamos con usted, vamos así, porque aquí esa es la panorámica que tengo yo. Vamos a partir con el profesor Alejandro. No quería partir yo, pero bueno. Pero profesor, Es que estaba pensando que más que recomendaciones, en mi caso el mismo hecho de ver esto como un recurso que potenció algo que inicialmente los estudiantes pensaron que iba a ser muy complejo, ya es la recomendación. O sea, el hecho de que ellos tuvieran que volcar una bitácora digital, que entre todos pensáramos cómo podíamos desde lo digital y digamos, lo virtual, pudiéramos potenciar algunos elementos.
que sus opiniones ellos las vieran ahí en el Jamboard o con estas herramientas de Mentimeter. Y los mismos estudiantes decían, oh, qué buena idea. Entonces, uno de los objetivos del módulo que hago yo es la proyección en lo pedagógico, porque estaba en el eje de práctica. Entonces, que ellos dijeran, entonces cuando yo quiera hacer tal cosa, qué buena idea, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Curiosamente, no conocían muchas de las herramientas. Uno piensa que los jóvenes son súper tecnologizados. Claro, muchas redes sociales sí, y compartir imágenes y todo lo demás, pero el video sacado con su celular, pero elaborar un video con un propósito pedagógico, nunca lo habían pensado. Y me llamó la atención porque yo decía, a lo mejor en su escuela, en sus liceos le habían pedido que para tal cosa elaborar, no mucho. Entonces, para no alargarme mucho, yo creo que el mismo hecho de haber ocupado los recursos para un módulo de eje de práctica, donde la proyección en lo pedagógico es esencial, donde además ellos vieran que es posible trabajar competencias genéricas y lo específico, competencias emocionales, creo que no es solo ejemplo para ellos, creo que es un ejemplo completo. Hay gente que piensa que esto no, pero ¿cómo? ¿Cómo lo vas a evaluar? ¿Cómo vas a trabajar en esto? Si somos todos tan distintos, es algo tan privado. No, es humano. Los profesores somos seres humanos, entonces si no rescatamos estos elementos, no le veo mucho sentido. Y derribar otro mito de que necesariamente la virtualidad o lo tecnológico frena a lo humano, que son las competencias propias que yo quería desarrollar, es una falacia, una mentira absoluta. Son estupendos recursos, yo lo puse ahí, está en el capítulo del libro, estupendos recursos para potenciar lo esencialmente humano, ¿ya? No hay distancia si hay dos personas, aunque sea frente a pantalla. Son dos seres humanos, hay emociones, hay actitudes, hay comportamientos, hay modos de proyectarse en lo pedagógico y todo lo virtual sirve mucho. Me alargué, perdón, pero eso es lo que quería decir. No, pero muy bien, profesor, excelente. Para partir, excelente. Súper bien. Profesora Marcela, adelante. Sí, un poco analizar el tiempo también. Yo quiero ser súper honesta. Si ustedes me hubiesen preguntado esto hace un año atrás, o hace 2, hace 10, lo que fuera, yo me hubiese reído de mí misma porque yo, con suerte, prendo el computador en la sala cuando lo uso. Yo soy más expositiva desde lo que yo hago, desde cómo me muevo, cómo explico, cómo hago grupo. Pero yo, tecnología, o sea, nada, de verdad nada. Yo creo que cuando partió todo esto de la universidad con la unidad de enseñarnos a hacer pruebas. Mira, te voy a dar un dato incluso. Yo no usaba ni siquiera de aula. Para mí ya eso era complejo. Con eso te digo todo. Entonces, y esto te obliga a tener que usar aula, a tener que usar cosas. Bueno, nosotros con Alejandro trabajábamos juntos en la carrera y somos más cercanos. Y él un poco también el que está mucho más tecnologizado. Entonces me decía, preocupa esto. Y yo decía, ¿qué es eso? O esto otro. Entonces yo creo que también hay que quitarle esta cosa al velo, tan de que si tú no eres TICS absolutamente, ¿cómo es la palabra? Experto, no puedes participar. Yo me río un poco de mí misma con esto en la revista del capítulo, porque yo digo, increíblemente tuve que aprender a usar y uso pocas cosas, lo que pasa es que le saqué provecho nomás, pero no es que uno como profesores que estamos en la revista o profesores que estamos en el seminario seamos, no. Igual que Alejandro, yo después uno tuvo que aprender a conocer plataformas. Y bueno, como nosotros trabajamos con básica y los niños trabajan en sus colegios, y uno empieza a enseñarle 2 o 3 que usa, te inventa, no sé, hasta el Flippity, que es algo a lo mejor súper normal, y que tú creías que ellos lo manejaban todo, y no es así. Por lo tanto, yo creo que esto también vino a ser una especie de sacarnos de nuestra zona de confort y permitirnos buscar. Y por eso yo creo que esto se quedó, porque yo, por ejemplo, aunque vuelva presencial, tengo súper claro que hay un montón de cosas que hay que sacarle provecho que no lo hubiese hecho si hubiéramos seguido como estábamos antes. Por lo tanto, yo creo que hay que atreverse. Si tú me preguntas cuál es el consejo, hay que atreverse. Porque al principio, cuando teníamos que abrir pantalla en marzo, empezar en abril, ¿se acuerdan? Con Zoom, hasta Zoom era que no prendiera, que no sé qué. Después hacer grupos en Zoom era wow, ese como era mucho. Entonces yo creo que lo único que queda como, a mi modo de ver de experiencia, que aunque sean poquitas cosas que tú hagas, pero hay que atreverse. Y que aunque no somos nativos digitales, igual podemos hacer algunas cositas distintas. Era eso.
Sí, muchas gracias, profesora. De hecho, ha sido un aprendizaje para todos, para todas, sin pensarlo, digamos, en cualquier momento. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Pues nada, estoy de vacaciones en la playa también como el profesor Cabero, pero encantado de poderme conectar con todos vosotros y acompañaros en este evento que yo creo que merecía también de cierta presencialidad, ¿no? Felicitaciones por todo lo conseguido, por el resultado de este libro, por la actividad de hoy que nos hace encontrarnos a todos y pensar positivamente al hilo de dar pues nuevas respuestas a nuevas necesidades, evidentemente. Y bueno, al hilo de la pregunta que tú nos hacías, Carolina, y al hilo también de las intervenciones de los dos compañeros, se veía claramente una cosa importante que es la que a mí me gustaría en este caso traer a colación, ¿no? Y tiene que ver justamente con la actitud, ¿no? No podemos emprender nuevos proyectos, no podemos emprender nuevas actividades, no podemos lanzarnos a la piscina de la innovación sin actitud, ¿no? Creo que eso es lo principal, ¿eh? En primer lugar, los profesores nos hemos tenido que retar a nosotros mismos, abrir nuestra mente, abrir en definitiva nuestra disposición para acatar nuevas ideas, nuevos planteamientos, nuevas metodologías, nuevos recursos que han venido justamente a enriquecer todo ese trabajo que nosotros éramos capaces de hacer, pero que nos hemos puesto a prueba y nos hemos demostrado a nosotros mismos que somos capaces de hacer muchas más cosas de las que pensábamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, quizás sea importantísimo alimentar nuestra actitud, ¿no? En ningún caso, al hilo, por ejemplo, de la experiencia que yo presentaba, ¿no? Que tiene que ver con la creación de recursos de realidad virtual para musealizar el patrimonio. En nuestro caso, nosotros planteábamos siempre durante el curso unas visitas presenciales al Museo Pedagógico de la Facultad de Educación de la Universidad de Sevilla, y nuestros alumnos interactuaban básicamente pues con el conocimiento, con las piezas, con todo el recorrido que en definitiva le mostrábamos, ¿no? Y de alguna forma hemos apostado por crear un recurso virtual que no solo ha servido para estos tiempos pandémicos, sino que va a servir para acercar el contenido museístico pedagógico incluso a otras generaciones de futuros docentes e incluso a la comunidad en general, ¿no? A veces no pensamos que cuando construimos recursos y generamos experiencias educativas, sería conveniente también que tuviéramos en mente la posibilidad de transferir eso que hemos construido o eso en definitiva que hemos puesto al servicio de la comunidad. Por tanto, esta función de transferencia del conocimiento me parece muy interesante y creo que esta pandemia nos ha llevado sobre todo a tomar conciencia de cómo podemos generar oportunidades formativas diversas, inclusivas, al hilo de tener que usar en este caso lo tecnológico y poderla poner al servicio de una comunidad mucho más amplia y mucho más diversa, ¿no? Entonces, en ese sentido, como consejo, invitar a alimentar nuestra actitud, ¿no? Esa actitud que nos lleva a abrir horizontes, a emigrar a nuevos barrios académicos, docentes, pedagógicos, etcétera, etcétera, para asumir todas esas cuestiones que podemos interiorizar para ponerla al servicio de la docencia, ¿no? Creo que a pesar de todo, esa actitud positiva que se reflejaba en la intervención del profesor Alejandro Jaque, creo que es fundamental extrapolarla o contagiarla a otros compañeros, ¿no? Quedarnos con esos resultados buenos que han dado estas experiencias son, sin lugar a duda, el motor fundamental para generar cambio y transformación. Evidentemente, tenemos unos estudiantes que, al margen de la necesidad de aprender, tienen la necesidad de aprender con recursos que se adapten a los tiempos que corren en definitiva. Y de ahí nuestra obligación moral y nuestro reto profesional de ser capaces de adaptarnos a estas exigencias, evidentemente con calidad, ¿no? Con calidad y sobre todo con actitud, haciendo uso de estas oportunidades que nos está brindando no solo las nuevas tecnologías, sino también múltiples recursos que incluso pueden ayudarnos a alimentar lo emocional al hilo de lo virtual, como también señalaba el compañero anteriormente. Así que nada,
Ese era mi apunte inicial al hilo de esta pregunta que nos hacía Carolina. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Sí, pueden ir dejando, solo a modo de recordatorio, sus preguntas en el chat. Una vez que demos la primera vuelta, ahora va Karen y vamos a terminar con Daniela, que fue una de nuestras expositoras también en el seminario. Vamos a volver a las preguntas, así que las pueden ir dejando ahí, levantando su mano, y vamos a tratar de atenderlas todas. Karen, adelante. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Así que concuerdo, yo separo me cuesta decir la innovación, esta visión, podríamos decir, de poder enseñar y aprender. Esto a mí me surge desde antes de la pandemia. Sentía que mis estudiantes no estaban transfiriendo al aula. Yo trabajo en la formación de profesores, ya de biología y de enseñanza básica, y que no, la transferencia o la acción en el aula escolar no es tan directa. Frente a eso, y volviendo a la pregunta inicial que hace Carolina, en relación a los profesores y profesoras que enseñamos o que formamos profesores, la idea y la sugerencia que yo haría es visibilizar el proceso del estudiante. Visibilizar implica dejar ver, y el dejar ver es que pueda emerger esta necesidad de los estudiantes. Yo en la asignatura de estrategias creativas, donde focalicé esta innovación, visualicé y permití dejar ver a los estudiantes. Y los estudiantes me propusieron muchas cosas. Desde mi clases a las 8 de la mañana, un horario súper impopular, a nadie le gusta, menos en estos contextos que son más complejos o más fáciles de desconectarse. Por lo tanto, ellos mismos, por ejemplo, a mí me propusieron: profe, hagamos una clase en pijama. Ya, perfecto, yo le dije, hacemos la clase en pijama, pero todos prendemos las cámaras. Y esa fue, y así, por ejemplo, fuimos levantando distintas innovaciones y distintos elementos. Yo sugiero a mis colegas visibilizar el proceso de ellos, y eso nos da como distintas pistas. Y frente al estudiante, yo creo que ya el paradigma se quebró. Yo creo que esta pandemia nos ayudó a poder establecer un elemento de crisis, y lo digo y me alegro entre las comillas de que esta crisis nos va a permitir avanzar y no volver yo creo que no me imagino, al igual como decía Marcela hace un rato atrás, no me imagino volver a cómo enseñábamos antes, ¿ya? Y desde ahí, pensando en los estudiantes, el foco está en una tridimensionalidad, que recién también lo comentaba el profesor anterior, que basa también en el desarrollo de el foco, creo que ya no es el contenido está en un clic. El foco es el desarrollo de la habilidad y el desarrollo de la actitud, que lo tocó ahí el profesor Alejandro y también el profesor Pablo, ¿ya? Y por ahí después hay una pregunta en el chat. Entonces, la actitud es relevante, y desde ahí y desde esos elementos, cómo yo genero espacios en donde pueda permitir a mis estudiantes que puedan tomar alguna decisión, que puedan enfrentarse a tomar una actitud determinada u otra, por supuesto sin el juicio. Ya las actitudes no son buenas y malas, son un momento de expresión frente a algún conocimiento o algún contexto o algún desconocimiento también. Así que eso. Gracias, Karen. Sí. Daniela, adelante. Bueno, hola a todos. Yo quería en realidad comentar que, si bien estuve trabajando como docente, hoy actualmente estoy más abocada a lo que es la tecnología, y quisiera dar, digamos, mi visión desde el punto de vista más tecnológico, y cómo se aborda la tecnología en la educación. Porque a veces se confunde, cuando se habla de innovación, se tiende a relacionar mucho a la innovación con la tecnología, como si cuando quisiéramos innovar necesariamente tenemos que aplicar la tecnología, y no es así. Yo creo que primero, antes de pensar en tecnología, debemos centrarnos en los estudiantes, en conocerlos, en entender sus gustos, sus necesidades, en entender que todos los alumnos tienen capacidades diferentes, y saber, en base a toda esta información, cómo la tecnología podría ayudarnos a facilitarles
a nuestros estudiantes el proceso de aprendizaje en la educación. Eso es lo más importante, porque la tecnología, todos podemos aprender sobre tecnología, no hay que tener miedo. Es más, la misma tecnología nos está brindando un canal enorme, totalmente libre, donde podemos aprender, como es Internet, ¿no? Donde podemos aprender todo lo que queramos. Si nos lo proponemos, podemos hacerlo con voluntad y con perseverancia. Podemos aprender cualquier cosa, como docentes y como estudiantes, lo digo. Pero la empatía hacia los estudiantes, entender realmente cuáles son sus necesidades, sus intereses. Pensemos en aquellos chicos, y ahora también saco la pregunta también que me gustaría hacer, con algún tipo de discapacidad. No podemos tratar a todos los alumnos por igual, ¿sí? Porque todos somos diferentes, todas las personas somos diferentes. Entonces tenemos que pensar en esas necesidades. Y cómo, en base a esas necesidades, cómo armamos nosotros nuestro proceso de enseñanza y cómo la tecnología nos puede ayudar en ese proceso de enseñanza. A eso es lo que llamamos la tecnología inclusiva, ¿no? Así que bueno, eso. Lo que a mí me gustaría un poco conocer, ahora quizás lanzo otra pregunta, es si se han encontrado con algún tipo de estos escenarios, estas situaciones donde han tenido que armar un currículum, ¿no? Un proceso de aprendizaje para personas con diferentes capacidades y cómo lo abordan en este caso. Así que bueno, simplemente eso quería comentar. Gracias, Daniela. Ahí hay dos preguntas súper controversiales, digamos, y muy contingentes al momento en el que estamos viviendo. Así que, no sé, abro la palabra. ¿Quién le gustaría responder o dejar algunas líneas de respuesta a Daniela? Karen, Alejandro, Pablo, Marcela. Marcela quiere responder. Muy bien. La verdad es que, hola Daniela, desde la carrera, por ejemplo, yo creo que tenemos algunas tareas pendientes. En ese sentido, porque trabajar con la diversidad no ha sido fácil. Nosotros por año en Chile la diversidad está como un poco supeditada a escuelas especiales. Ya hace un par de años por un decreto tenemos que trabajar la integración. Por lo tanto, la formación docente debiera estar focalizada a esa integración. Trabajar conjuntamente con educación diferencial, por ejemplo, planificar. Y es algo que todavía está muy pendiente en nuestra formación. Por lo tanto, no solo está pendiente la planificación para la diversidad, sino que la estrategia metodológica, la innovación digital para la diversidad. Entonces, son pasos que yo creo que tenemos que ir dando. Sobre todo porque, más allá de la tecnología, es un llamado de nuestros propios estudiantes. Porque mientras estamos trabajando en el colegio y estamos trabajando en la universidad, visitan escuela, están unas par de horas, pero cuando ya llegan a la práctica profesional en quinto año, se dan cuenta que ya el estar todos los días y no tener herramientas para poder trabajar con la diversidad ha sido un motivo de angustia. Yo trabajo en el área de lo que es reflexión docente y ahí uno revisa y se da cuenta que es un llamado que está hace mucho rato y que nosotros no hemos podido todavía darle respuesta. Porque a pesar de que hay asignaturas en la formación que atienden eso, no es lo suficiente, hay que trabajar integral. Yo creo que es la única forma, porque si trabajamos así en dos asignaturas, no va a resultar. Tiene que ser que de una manera u otra podamos estar integrando cada uno, aportando para trabajar la diversidad. Ahora, bajo la mirada de la innovación, innovación digital, mejor todavía. Pero si te das cuenta, está el llamado, está la inquietud, falta ahora, de hecho de lo que yo trabajé es que el diseño para el cambio, uno de los temas de nuestros estudiantes que ponen en este sistema es cómo poder abordar ello, cómo la formación docente debe dar respuesta y no solamente a la diversidad de tipo de necesidad educativa especial, sino que incluso a lo que tiene que ver con lo cultural, sobre todo que hoy día estamos con mucho más inmigrantes que años anteriores. Entonces,
Si tú nos preguntas, yo no podría decirte sí, trabajamos una metodología especial, no. No lo estamos haciendo aún, pero tenemos súper claro que por investigaciones que hemos hecho internas con los profesores, más el resultado de lo que dicen nuestros propios estudiantes, es algo que en realidad tenemos que empezar a abordar y que en realidad ha sido lento. Porque siempre hay algo más que te está apurando y que es algo más urgente. Así que yo creo que sí, es muy necesario. Gracias, Marcela. Alejandro, ¿usted tenía la mano levantada? Oh, estaba aplaudiendo, sí. no distinguí también. No, sí, me equivoqué, era la manita levantada. Ah, Sí, ya, leí su mente entonces, muy bien. sí, me leyó Yo la dije, mente, hoy gracias. que respondí bien, que me está aplaudiendo Alejandro. Dije. No, además, por eso me confundí, fue el aplauso, pero inmediato. Muy bien. Bueno, es las dos cosas, pero mire lo que acaba de ocurrir. Mira lo que acaba de ocurrir. Yo me equivoqué en el monito, pero Marcela sintió una respuesta súper personal a lo que había ocurrido. A lo que yo iba es eso. Yo creo que en la medida que estemos situando desde nuestras propias características y desde la riqueza de lo diferentes que somos, yo creo que ya lo hemos abordado. Yo creo que no hemos centrado mucho en las barreras. Cualquier tipo de barrera, súper importante irlas derribando. Pero yo creo que por sobre las barreras está el hecho de que hay una riqueza en el ser humano de sus propias características personales. Entonces, Marcela lo ve desde la reflexividad, yo lo veo desde las competencias genéricas, ¿cierto? Entender que para convivir, aún en lo virtual, tiene que haber un espacio, un puente tendido hacia el otro desde sus propias características y que esa persona acepte ese puente con mis características. Entonces, yo creo que es un gran tema lo que decía Marcela, cómo situamos esto, pero a riesgo de ser reiterativo, los mismos estudiantes dicen, ¡ay, qué rico, qué interesante! Una estudiante siempre a ver cómo se asombraba de las pruebas, la tolerancia que había tenido que asumir, de tener que escuchar posturas tan distintas a la propia, de cómo entender que lo que para ella era fácil de abordar, para otros no era tan fácil de abordar. Y ahí me cuelgo un poco lo que decía la colega con su pregunta. Yo creo que no solo tiene que ver con barreras que han sido evidentes y que tienen que ver con lo físico, con lo pedagógico, con lo cognitivo. Yo creo que tiene que ver con barreras de encontrarse. Entonces, y por eso yo rescato que desde las tecnologías se abren posibilidades, del mismo hecho de que en lo personal yo tuve que levantar recursos que fueran, no sé cómo llamarles, multipotenciales, multipercepciones, desde distintas habilidades y destrezas, desde distintas motivaciones, lo que a uno le gustó, a otro no le gustó. Quiero contar la anécdota, yo tenía permanentemente la crítica de un estudiante, yo hago estos talleres con música que yo les coloco. Entonces, después para abrir a que ellos colocaran su propia música, el tipo de imágenes que colocaban en las bitácoras, que se ampliaran no solo a los contenidos, sino que cualquier cosa que quisieran colocar desde sus motivaciones e intereses, ahí empezamos a abrir. Y se empezaron a abrir sus propias dificultades. Decían, es que esto me está costando, es que esto se me hace difícil. Y lo maravilloso, y con esto cierro, que tanto en las clases como en las respuestas que daban en el chat, se dieran consejos entre ellos mismos. Entonces, alivianar un poco que no siempre uno tiene la respuesta para esas barreras desde uno como profesor, porque los más antiguos no fuimos preparados para esto. Desde los mismos estudiantes y su empatía digital, empiezan a aparecer respuestas. No sé si apunto, me desvío un poquito quizás de lo que la colega quiso consultar, pero yo quería aportar con eso. Yo creo que es súper relevante estos espacios que nos han permitido, nos han impulsado a nosotros los profesores a poder levantar algunos recursos, algunas herramientas. Yo me he redescubierto en un montón de cosas, así que aprovecho de agradecer esta posibilidad también. Y la pregunta a la colega, porque me sitúo en esto, un resignificado de lo que a veces uno da por hecho. Eso. Muy bien, gracias Alejandro. Pablo, Karen, no sé si la profesora Marcela tuvo que retirarse, tenía clase, pero si quieren responder también a Daniela, ¿no? ¿O ya se ha dicho todo en ese sentido? Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No sé, de los asistentes, una manito levantada, alguna pregunta en el chat.
En el chat había una sobre las actitudes. Ah, ¿Ya? exacto, tiene toda la razón. Claro, que ahí planteaban si la actitud se nacía o se trabajaba. Si me permiten Sí, responderla desde mi visión, de todas ya maneras. la actitud en nuestro currículum nacional lo tenemos basado en 3 dimensiones, ya el conocimiento, la habilidad y la actitud. La actitud, para mi visión, se va formando, pero sin un eje y sin un paraguas de juicio, sino que asociado a una alfabetización. Yo soy profesora de ciencias, entonces desde ahí me voy a conectar con esa línea, la alfabetización científica. Por ejemplo, responsabilidad ambiental es una actitud que nuestro currículum nos pide para que los profesores y profesoras, tanto en la enseñanza prebásica, básica y media, la desarrolle. ¿Cómo yo formo un profesor que pueda potenciar y que pueda trabajar la actitud frente a la responsabilidad ambiental? No es algo declarativo ni tampoco discursivo en lo cual uno les diga a los chicos, saben que tienen que ser responsables con el medio ambiente. El planeta se pone triste o se pone alegre, que yo lo he escuchado por ahí en algunas aulas. Mi visión no va por ahí, sino que mi visión está en cuáles son los argumentos en los cuales a mí me permite como ciudadano o ciudadana poder tomar una decisión. Si yo quiero ser responsable con el medio ambiente y cuáles son mis acciones y cuál es mi fundamento, puede haber un fundamento científico, que es lo que yo persigo o quiero perseguir o potenciar. ¿Ya? Puede haber incluso hasta un fundamento moral, familiar, religioso, que también da sustento a poder tener una acción o no tener una acción. Yo no me quiero comprometer ni tampoco quiero ser responsable con el medio ambiente. Esa también es una acción y también es una evidencia de una actitud. Cuando uno escucha y mis estudiantes de pedagogía me preguntan, profe, hice una pregunta actitudinal y los chicos no están ni ahí con el medio ambiente. Y yo le dije, perfecto, eso no se emite un juicio. Entonces, ¿cómo nosotros, desde lo que tenemos que enseñar, ya mostramos de que el medio ambiente tal vez pueda ser importante para algunas cosas? Porque ahora tenemos estos cambios climáticos tan distintos y tan dispares. Estamos, por ejemplo, en la quinta región metropolitana, estamos en invierno, pero hemos tenido días de 30 grados. Y también en el mismo día hemos tenido una variación térmica inusual, 5 grados y 32 en el mismo día, algo que no veíamos en invierno. Entonces, cuando uno les da las herramientas a los chicos y a las chicas de entender por qué ocurre ese fenómeno, de ahí atrásito, para mi visión, viene la actitud de cómo yo voy a formar y voy a darle el espacio, la experiencia en el cual pueda decidir. Lo mismo, por ejemplo, cuando yo tengo una actividad que le llamo vamos al supermercado, en donde los chicos tienen que ir al supermercado. Cuando lo hacía presencial, yo llevaba los elementos concretos, les daba distintos casos y les pedía que escogieran entre 6 tipos de fideos, incluso con los precios, en un contexto determinado, en un caso. Acá lo puedo hacer distinto, entonces, desde ahí, ¿cómo yo decido qué fideo voy a consumir? Puede que priorice el tema económico, puede que priorice la marca, puede que priorice el tema publicitario o puede que priorice el conocimiento científico. Entonces desde ahí hay una actitud. En realidad yo quiero tener una vida saludable, entonces a lo mejor, por lo menos en Chile, lo saludable es un poco más caro o tiende a ser un poquito más caro. Entonces voy a priorizar esto en vez de esto otro. O voy a complementarlo con verduras y esto. Entonces desde ahí para mí es el espacio para poder desarrollar y tener la experiencia de decidir. Y desde ahí conceptualmente yo puedo evidenciar si el chico o la chica está alfabetizada científicamente, que es mi área, o no alfabetizada científicamente, o en vías de. Desde ahí genero las instancias y los espacios, creo que es algo que se desarrolla, y no solo en los niños pequeños ni en los estudiantes de pedagogía, sino que también en nosotros. ¿Ya? Exactamente. Eso. A partir de eso, Karen, también, Verónica, pregunta en el chat, por lo tanto, las actitudes con las actitudes se nace, no se deben reglamentar en el currículum o normativa. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que el currículum la orienta por una visión epistemológica, política, social, y el currículum da una orientación. ¿Ya? Yo creo que se forman. ¿Ya?
y se transforman. Ahí para lo que pregunta Verónica. Muy bien, muy bien. Alejandro, Pablo, no sé, alguien, Daniela, ¿algún comentario respecto a eso? ¿No? Bueno, si quiere algún comentario, en efecto, ¿no? Es que le preguntaba a Verónica si podía desarrollar un poco más su postura. Es que no sé si lo anterior es una afirmación o es una pregunta. No me termina de quedar claro. Yo creo que desde mi punto de vista las actitudes se forman, las actitudes se amplían, se construyen, se enriquecen a todos los niveles, y el currículum pues es, digamos, un instrumento institucional que tenemos a nuestra disposición pues precisamente para eso, ¿no? Para forjar nuevas actitudes, para ampliarlas, para enriquecerlas, para transformarlas en todos los sentidos, ¿no? Yo creo que nuestras actitudes a lo largo de nuestra vida cotidiana, o incluso nuestras actitudes profesionales en el mundo académico, han ido cambiando o han ido evolucionando de acuerdo con las experiencias que hemos tenido a todos los niveles, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde mi punto de vista, toda actitud es manipulable, toda actitud es ampliable, toda actitud es modificable, a todos los efectos, porque no podemos negar la influencia que tiene el medio, la influencia que tienen los contextos, la influencia que tienen los escenarios, la influencia que tiene el grupo de iguales con el que compartimos nuestra vida, la influencia que desarrolla sobre nosotros no solo la socialización primaria, ¿no? En el entorno familiar, sino la secundaria en sí misma, en las instituciones escolares, ¿no? Y a todos los niveles, ¿no? Entonces, bueno, ese era mi apunte, o esa era mi apreciación. Pero bueno, me quedaba la duda de si la reflexión que planteaba Verónica era eso, ¿no? Era una hipótesis, o era una afirmación, o era una pregunta, ¿no? En ese sentido. Me dice por aquí que ambas Sí, cosas. ambas Vale, cosas. perfecto. Muy bien, Súper. muchas gracias. Gracias, Pablo. Nada. No sé, ¿alguien más tiene alguna pregunta que hacerle a nuestros escritores, a nuestros profesores que han sido parte del libro? No sé si hay más preguntas por acá, ¿no? En el chat no hay más. Bueno, ya nos van quedando 10 minutitos, por lo tanto voy a dejar una pregunta, a ver si también eso genera otras preguntas que puedan surgir desde las personas que están participando de la sala. Por ejemplo, la pregunta es bastante simple, pero bastante contundente desde el punto de vista de la aplicabilidad que puede tener estas experiencias que ustedes han propuesto, ¿ya? Y esa es la pregunta: ¿cuál es la escalabilidad o aplicabilidad, si lo ponemos en otros términos, de la experiencia en otros contextos? Pensando, por ejemplo, en contextos latinoamericanos, en contextos en universidades que no sean necesariamente la Universidad de Playa Ancha o la Universidad de Sevilla en el caso de Pablo. ¿Cómo ustedes visualizan que estas experiencias pueden ser escalables o pueden ser realizables en otros contextos? Dejo la palabra a quien quiera comenzar. No sé si puedo comenzar yo, porque es reiterar lo que yo había dicho. O sea, yo descubrí que, queriendo armar yo un modo de conducir un proceso, de algún modo los mismos estudiantes me hicieron ver que esto era extrapolable a su formación, una pequeña incidencia, cómo querían esto en otros espacios que todavía no los han encontrado. Hay un desafío a nosotros interno, y creo que eso es lo transmisible también para otras instituciones. No solo tiene que ver con formación pedagógica. Yo creo que la formación profesional pasa por un acompañamiento, y acompañar con estos recursos, creo que la invitación, eso a mi juicio es lo extrapolable a otras instituciones. Tiene que ver con la salud, con la ingeniería, con la lingüística, con la filosofía. O sea, ¿cómo podemos ocupar recursos de este tipo? Creo que es escalable, como insisto, extrapolable a otras instituciones de la formación profesional. Y creo yo que es en tema de comunicación humana, no solo tiene que ver con formación profesional. ¿Cómo nos estamos encontrando a través de estos recursos? A veces sin ni siquiera vernos. Pero cómo colocamos un sello personal en esto, yo creo que eso, desde mi perspectiva, es lo extrapolable. Muy bien, gracias Alejandro.
Karen, ay, es que tu manito se veía. Muy bien. Ahora sí. Lo extrapolable yo lo veo que es muy transferible o transversal, ya, si tenemos como eje la evaluación de proceso. Ya en elementos presenciales, de hecho a mí lo que me costó fue pensar cómo lo que yo hacía presencial lo pasaba a lo virtual. Yo tenía conversaciones biológicas que le llamaba en un curso, en otros le llamaba con los estudiantes consultorías, ya desarrollo, monitoreo de la identidad docente, tenía distintas, pero era cuando yo me reencontraba con una pareja de estudiantes y teníamos ahí monitoreo del proceso reflexivo. Ahora yo dije, ¿cómo me voy a encontrar con estos chicos que son muchos? Ya en nuestra universidad aumentó el N de los estudiantes porque hubo una fusión de cursos, ya lo cual perjudica también el proceso y el desarrollo también de estos elementos. ¿Y cómo me voy a encontrar con estas cámaras apagadas y con estudiantes que nunca he visto o no conozco? Porque se apagan las cámaras, como yo lo decía en el video. Parece que la interacción se apaga. Entonces, desde ahí, la evaluación de proceso y el monitoreo de procesos, yo encontré el Google Site, y también encontré un elemento de un autor que también lo planteaba, no en sistemas virtuales, sino que yo hice el link de transformación a lo que es el Prosecfolio. Por lo tanto, es un espacio, un recurso, que en este caso es digital, donde se evidencia todo lo que es el proceso del estudiante, con mis comentarios incluidos y con los debates también que se puedan generar a partir de lo que ellos van construyendo a su libre elección, ¿ya? Y generándolo ahí muy abierto. Por ejemplo, hay algo que yo les permitía y que también lo dijo el profesor Alejandro, el conectarse desde lo humano. Por lo tanto, yo les decía, esto es para que lo vean. Piensen que lo dejamos siempre privado, ¿eh? Pero la idea, como es el Prosecfolio en un Google Site, la idea es que uno pudiera a lo mejor abrirlo cuando deseara mostrárselo a alguien o dejarlo público. Ya, y desde ahí yo le decía, ¿cómo te va a conocer alguien que solamente sabe tu nombre o sabe qué es la universidad? Entonces, cuéntale algo personal. Cuenta qué música, pon una música, la música que a ti te gusta, los hobbies. Muéstrate como persona y como humano tras esta pantalla. Y ahí concuerdo ahí con el colega Alejandro. Ya, creo que sí es transferible, es aplicable si vemos la evaluación como un proceso y con un gran énfasis en la retroalimentación. Ya yo trabajo mucho en la línea de Haiti, de la retroalimentación efectiva, y me esfuerzo, a veces no lo logro, por supuesto, pero me esfuerzo para poder llegar a los feedback de más alto nivel y generar un proceso de aprendizaje y de intensidad mayor en lo que está ocurriendo en la cabeza del estudiante, porque eso siempre ha sido una caja negra para nosotros. Así que eso. Muchas gracias, Karen. Bueno, Pablo, la pregunta por una parte de la escalabilidad para nosotros, aquí al otro lado del océano, digamos, pero también te están interpelando ahí, Miguel, en una pregunta en el chat, por si quieres hacer el link de las dos respuestas. Bueno, por responder a la primera de las preguntas, comentaros que para mí es importantísimo que los estudiantes en Ciencias de la Educación conozcan un poquito del pasado, de la historia de la educación, para entender nuestro presente y proyectar así el futuro, ¿no? Ese futuro en el que ellos van a participar como actores educativos, ¿no? Y desde esta perspectiva, creo que la enseñanza de la historia ha permanecido siempre muy anquilosada, ha sido muy tradicionalmente explicada, con recursos demasiado tradicionalistas, que a veces no han sido capaces de captar la atención del alumnado, ¿no? Entonces, en ese sentido, vincular recursos como la realidad virtual, ¿no? o la realidad aumentada a la enseñanza de la historia, que ellos mismos, a través de un aprendizaje autónomo, puedan hacer un recorrido virtual por un escenario pedagógico, que recrean aulas del pasado educativo, donde les vamos contando testimonios, les vamos describiendo qué materiales se utilizaban, qué papel tenían esos materiales, cómo interpelaban a la vida de las personas, cómo se desarrollaban, qué sentido se le daba, ¿no? Incluso introduciendo recursos lúdicos, ¿no? Estrategias de gamificación, canciones de la época antigua con ciertos mensajes cristianos, católicos, etcétera, etcétera. El alumno tiene la oportunidad un poco de demostrarse a sí mismo
que puede conocer las cosas del pasado, que puede conocer contenidos histórico-educativos, valiéndose o haciendo uso de recursos tecnológicos de pleno siglo XXI, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y a mí eso es lo que me parece no solo más significativo, sino también transferible a otros contextos, ¿eh? Yo en este caso estoy hablando de mi asignatura, pero todas las enseñanzas de la historia creo que se pueden hacer mucho más dinámicas, mucho más lúdicas, mucho más constructivas en la medida en que hacemos uso de recursos de este tipo, ¿no? Había puesto yo por ahí el link del acceso a este recurso virtual para que veáis cómo lo hemos planteado, ¿no? Y cómo hemos dado la oportunidad de que el alumno desde su sillón, de manera autónoma, pues pueda hacer este itinerario, este recorrido virtual, incluso utilizando unas gafas virtual que son las que normalmente también aparecen en el móvil cuando nosotros podemos verlo, ¿no? Creo que todos estos recursos captan la atención del alumno y dinamizan procesos que realmente se transforman en un tanto más significativos, ¿no? Y en cuanto a la otra pregunta, bueno, pues comentarle a Miguel que no ha sido difícil vender el producto, tal vez porque ellos estén, digamos, seducidos o familiarizados con este tipo de tecnología, ¿no? Entonces, proponerle en este caso una actividad puntual que tenía que ver con que ellos mismos de manera autónoma realizaran este itinerario virtual o este recorrido virtual por las instalaciones del Museo Pedagógico de la Facultad de Educación de la Universidad de Sevilla, era realmente pues eso, ¿no? Una oportunidad para de manera personal acercarse a este conocimiento y sobre todo de una manera interactiva, ¿no? En ese sentido, ellos agradecieron muchísimo la experiencia. Y lo que a mí me ha parecido especialmente también significativo es cómo ellos mismos se han encargado de difundir esta experiencia, de compartir esta experiencia, no solo con otros estudiantes, sino también con amigos, familiares e incluso con personas mayores que se han sentido muy identificadas a la hora de interactuar con este conocimiento, con este patrimonio escolar que nos resulta familiar a todos, porque todos hemos pasado por la escuela, todos tenemos una historia escolar que contar y de la que hacer partícipes a los demás, y por tanto la experiencia ha sido especialmente gratificante, ¿no? Incluso nos propusimos en algún momento ofrecer oportunidades para que ellos mismos enriquecieran los textos y los discursos y las posibilidades de introducir otras actividades de gamificación al hilo de enriquecer esta experiencia concreta a la que nos estamos refiriendo, ¿no? Pero bueno, la actitud del estudiantado en este sentido es siempre positiva y tengo que reconocer que sí que suplió muy bien a la imposibilidad de hacer una visita presencial a las instalaciones de este museo, que siempre lo utilizamos y cada año como un recurso didáctico para dinamizar y enseñar, en este caso, historia de la educación en España, ¿no? Súper buenas las intervenciones, profesores. Bueno, ya estamos sobre la hora para volver a la sala principal. Solo quiero agradecerles a nuestros expositores. Ustedes van a poder encontrar detalles de las propuestas que ellos han hecho en el seminario, en el libro, que vamos a lanzar oficialmente en unos minutitos más. También invitarlos a que lean el libro completo. Hay experiencias de varias áreas del conocimiento, incluso de estudiantes, como desde la vereda del que aprende, digamos, de manera activa. Así que nos queda un minutito, nos van a sacar. Agradecerles también el que estén aquí, el que hayan apoyado la iniciativa, y ojalá que en el 2022, que ya estoy dando la primicia, en el 2022, cuando ya venga nuestro nuevo seminario, puedan participar también de manera activa, y los vamos a estar esperando, vamos a estar mandándole invitaciones para mantenerlos al tanto. Así que les agradecemos mucho que hayan participado.